A las 9 hablaremos con Soraya Sáenz de Santamaría, candidata a presidir el Partido Popular en la etapa posmarianista o posmariano, porque hay quien a lo que viene en el PP le llama ya el tardomarianismo. Gane Sáenz de Santamaría, gane Cospedal, gane Pablo Casado, todos provienen de un mismo núcleo, que es el que montó Rajoy en torno a su liderazgo y en torno a sí mismo. Pablo Casado fue el último en incorporarse en aquella falsa renovación que hizo Rajoy después del batacazo autonómico de 2015, ¿no? Donde incorporó a la dirección a los jóvenes, a los Maroto, los Casado y las Evalevi, como dijo aquí el entonces presidente del gobierno. Nombres que le había chivado Moragas y que él colocó ahí en el escaparate porque eran jóvenes y porque no rehuían el trabajo de ir a los medios, a batirse en las tertulias con los Pablo Iglesias y los Íñigo Errejón. Ahí es donde empezó a ver la dirección del PP que había fallado. Y ahí es donde empezó la popularidad de Pablo Casado dentro también del Partido Popular. Ha sido un marianista de última hora sin el pedigrí de sus dos principales competidoras, Cospedal y Sáenz de Santamaría. Las dos deben a Rajoy haber mandado todo lo que han mandado en los últimos años. Y son las dos que, a diferencia de Casado, cuentan con el desdén, digamos, de José María Aznar. Estuvieron los dos en el gobierno. En su etapa. Sí. Y el único que no estuvo fue Pablo Casado. Qué expectación ayer. Ante lo que dijera aquí José María Aznar y cuánto eco alcanzó la entrevista. Nadie se atreve a aventurar, es verdad, si en este PP 2018 las opiniones del expresidente Aznar influyen todavía algo, o poco, o nada, entre los afiliados. Pero es un hecho que ayer en el PP de lo que más se hablaba era de los dos rejonazos. El que dedicó Aznar a Cospedal sin nombrarla, por referirse con suficiencia al pasado del partido. Las cercanías o las lejanías las marcan ellos, no las marcan nosotros, aunque a veces resulta sorprendente escuchar algunas de las cosas que se escuchan. Por ejemplo. Bueno, resultan sorprendentes. Dígame alguna, porque no, hombre, su capacidad de sorpresa a estas alturas ya... No, lo que quiero decir que a veces parece que cuando hay personas, o puede haber personas que se han dedicado durante bastante tiempo a intentar enterrar una parte importante de la historia del Partido Popular, por cierto no mala, sino bastante buena, y del gobierno de España, por cierto no mala, sino también bastante buena, y que han participado en ello, pues hagan un ejercicio de desmemoria, ¿no? Es una cosa bastante notable, pero vamos, que las cercanías yo no las marco, yo estoy donde estaba. El rejonazo a Cospedal y el rejonazo que dedicó Aznar a Sáenz de Santamaría. Bueno, más que rejonazo fue estocada, o quiso serlo, por el fracaso de su política, la del gobierno de Rajoy y Sáenz de Santamaría, respecto de Cataluña. ¿Quiénes fueron los responsables de una operación de diálogo en Cataluña que al final consistía en intentar hacer al señor Junqueras, hoy en prisión, presidente de la Generalidad de Cataluña? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues el señor Rajoy en Santa Pola y Sáenz de Santamaría peleando por la presidencia. Bueno, es decir, lo que yo digo es que al final el golpe de Estado pues está sin desarticular. 5 días de que el avatar del señor Puigdemont, o sea, Torra, se adentre, cuánto riesgo para él, en la caverna maldita del Palacio de la Moncloa, corazón de la España represora, inquisitorial y antidemocrática, ¿verdad? A 5 días de que eso ocurra, el independentismo celebra el traslado de Junqueras y de los Jordis a una cárcel catalana, pero lo atribuye a la eficacia en la presión a un presidente que le debe el puesto a una legión de diputados que está por la autodeterminación: Podemos, Esquerra y el PDeCAT. Este gobierno no tiene hipotecas, este gobierno no le debe nada a nadie, y quien votó contra Rajoy votó porque quiso. Este gobierno no tiene letras que pagar. A José Borrell le corresponde proclamar que no se está pagando letra alguna a nadie, mientras que a Carmen Calvo le ha tocado abrir el baile, ¿no? ¿Qué baile? ¿De qué baile habla usted? Bueno, pues este baile cuya música empezó a sonar ayer en el Congreso y que protagonizan el gobierno de Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña. ¿No les ven ahí a Carmen Calvo y Joan Tardá ejecutando en público la danza ensayada antes en privado, midiendo cada uno bien los pasos del baile,
Para que el público capte la idea sin que se les vea todavía, porque no procede, arrimaditos los dos, aún no toca bailar pegados. Un diálogo abierto, franco, democrático, sin cortapisas. El compañero de baile en el Congreso es Esquerra Republicana, no el PDeCAT, que para eso Esquerra tiene grupo parlamentario, y es Joan Tardá y no Rufián el que tiene la iniciativa. A Rufián lo relegan a los actos de agitación y vestuario. Esquerra pone sobre la mesa, está en la coreografía prevista, exigencias nuevas a cambio de apoyar lo de la lista pasteleada del PSOE y Podemos para Radio Televisión Española. Este exhibicionismo en el cambalache del señor Tardá, ¿no? Usted, Sánchez, trague con decir lo que yo le exija, trague con hablar de la autodeterminación con el señor Torra, pague el precio que yo le pongo, y en contrapartida yo le voto la lista esta para Radio Televisión Española en la confianza de que así empiece a parecerse a TV3. En el nuevo salmo responsorial que le ha dado por entonar a Joan Tardá es este que dice que el gobierno y la Generalitat tienen que sentarse a hablar de todo. Legalmente no hay ningún texto que prohíba hablar de todo. Pues claro que no. Por hablar se puede hablar. Sánchez y Torra pueden hablar el lunes de lo que les dé la gana. Hablar por hablar. Si quieren convertir la reunión en un bla bla bla, pueden hablar por hablar de lo que sea. Seguro que al señor Tardá le encantaría que Pedro Sánchez el lunes hablara de todo, ¿no? De cómo actualizar el delito de rebelión, por ejemplo, para que no sea necesaria la violencia explícita y baste con haber urdido un ataque contra la Constitución desde las propias instituciones, para que un partido político sea ilegalizado. Pueden hablar de eso. Pueden hablar de modificar el modelo educativo en Cataluña, para que los padres que lo desean puedan elegir para sus hijos la enseñanza en castellano. Como hablar, pueden hablar también. Se puede hablar de reducir el autogobierno y de recuperar competencias para el Estado y de eliminar las televisiones autonómicas. Si por hablar, como dice Tardá, se tiene que poder hablar de todo. Hablar de todo. De todo. Pero claro, habría que ver qué cara ponía Joan Tardá y el señor Torra si a Sánchez se le ocurre anunciar su intención de hablar el lunes con el presidente de la Generalitat de cómo reducir el autogobierno catalán, de cómo cerrar la televisión autonómica, de cómo cambiar el modelo de la escuela catalana. Seguro que dirían ellos, no hay problema, estamos dispuestos a hablar de ello, ¿a que sí? ¿Qué significa esto? Significa que no nos tome el pelo, Joan. Que ustedes no quieren hablar de todo. Ustedes son los primeros en escandalizarse cuando a alguien se le ocurre hablar de tocar cosas que para ustedes son intocables. Joaquim Torra no quiere que se hable de todo el lunes. Al revés, quiere que se hable solo de una cosa, que es la autodeterminación. Quiere que el nuevo presidente del gobierno, Sánchez al que nadie esperaba, acepte que al final todo es relativo, ¿no? Todo es interpretable, todo es discutible. El concepto discutido y discutible que habría dicho el señor Rodríguez Zapatero. Quiere que Sánchez haga suya la ambigüedad que en otros tiempos abanderó el PSC, cuando lo del derecho a decidir y lo del referéndum consultivo y todo aquello. Ahora el independentismo lo llama el referéndum pactado, pero siempre es lo mismo. ¿La Constitución no admite la autodeterminación? Pues digamos que eso es discutible. El Constitucional ha dicho que no cabe hacer referendos sobre la integridad territorial de España. Bueno, seguro que encontramos un grupo de juristas que diga que es cuestión de voluntad política, ¿no? El caso es conseguir siempre que el gobierno, para que nadie le acuse de frentista y de intolerante, se anime a dejar abierta la puerta del todo es posible, hablando se entiende la gente. Advirtiéndole al gobierno, naturalmente, de que si se le ocurre proclamar que sobre la autodeterminación no hay diálogo posible, será tachado de inmovilista, reaccionario y españolista. Aún peor, Sánchez será tachado de marianista. Se le recordará lo del 155 y se le reprochará ser una fábrica de nuevos independentistas. Que lo sepa el presidente. O abraza la ambigüedad del todo es interpretable y la Constitución es de goma, o estos que dicen que se puede hablar de todo, se negarán a hablar con él de nada.